Profesora, buenas noches. Somos el grupo 5, en la cual pues está conformado por los compañeros Campos Díaz Marcos Antonio, Cruzate Moreno José Alexander, García Montoya Diego Esteban, Reategui Vega Albert Gregory, Sánchez Quesquén María Cristina y mi persona, Sánchez Tirado Rafael Jaime, ¿no? El tema que nosotros hemos elegido a exponer o investigar es la inflación en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Como primer punto, tenemos el objetivo general, ¿no? Uno de los objetivos de este estudio es examinar las causas, consecuencias y las medidas adoptadas para combatir la inflación en Perú durante el primer mandato de Alan García, ¿no? Que este mandato fue pues en un periodo en el año 1985 a 1990, con el propósito de evaluar su impuesto tanto en la economía nacional como en la calidad de vida de la población. Como segundo punto tenemos los objetivos específicos. Uno de ellos es analizar los factores internos y externos que contribuyeron a la inflación en el Perú durante el gobierno de este presidente, ¿no? Llamado Alan García, ¿no? Como segundo punto tenemos examinar las estrategias económicas implementadas para mitigar la inflación y valorar su impacto tanto a corto como a largo plazo, pues, ¿no? Esto nos indica, pues, que vamos a examinar si estas estrategias dieron resultado, ¿no? En este periodo. Bueno, hasta acá me ha tocado exponer. Doy pase a mi compañero Marcos, ¿no? Marcos, por favor. Muy buenas noches, profesora, compañeros todos. El punto que voy a exponer es la importancia del tema. El análisis de la inflación durante el primer mandato de Alan García es fundamental y clave para entender las dinámicas económicas que se originaron en la década de 1980 en el Perú. Fue una época de gran inestabilidad. La inflación impactó drásticamente y directamente en el poder adquisitivo, aumentando así la pobreza y el desempleo y la escasez de productos esenciales y básicos en el Perú. Este estudio examina las políticas implementadas para controlar la inflación. Eh, los resultados y cómo afectaron la vida cotidiana de los peruanos, la crisis de la inflación de este periodo, podemos decir que evidenció cómo las decisiones de los gobiernos pueden tener eh, efectos a corto y a largo plazo en la economía y en la sociedad. Analizar este periodo ofrece lecciones muy valiosas para poder mejorar las políticas eh, económicas y actuales para afrontar así futuros desafíos. En resumen, es fundamental esto para aprender sobre la gestión económica en los tiempos de crisis y su impacto social. Doy paso a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, ahí me tocaba el planteamiento del problema. Durante el primer mandato de Alan García, en el año 85, bueno, el Perú enfrentó una inflación descontrolada que deterioró la economía y la calidad de vida de los peruanos. A pesar de las políticas heterodoxas para aumentar el consumo y los salarios, la falta de confianza en los empresarios y en el cambio de intis a dólares agravaron la crisis. El congelamiento del tipo de cambio resultó ser artificial, ya que la demanda del INTI seguía cayendo. Este proyecto investiga las causas de la inflación y evalúan las respuestas de este gobierno, ¿no? Voy a dar el pase también a mi compañera. Tu audio, Cristina. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. A mí me ha tocado el tema de la justificación. Durante el primer gobierno de Alan García, el Perú enfrentó una inflación extremadamente alta, llegando a casi 200% anual.
A este problema se sumaba lo que es la pobreza, el desempleo, las deudas externas y la violencia de terroristas. Eh, Pese a ello, Alan García implementó un plan de medidas para tratar de controlar la inflación. Una de las medidas que tomó fue el control de precios. El gobierno estableció un control de precios entre los productos básicos, lo que es los alimentos, medicamentos, para así poder frenar la subida de precios. También implementó lo que es el control de crédito. Estableció un control de créditos para reducir la cantidad de dinero en circulación, pero pese a ello, no logró controlar lo que es la economía y- ni la inflación durante su gobierno. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días, profesora. A mí me ha tocado la parte de antecedentes, exactamente la parte de antecedentes internacionales. Si hablamos de antecedentes internacionales en el primer gobierno de Alan García, tenemos como primer punto a la crisis de la deuda en América Latina en 1980. Tanto América Latina, incluyendo también al Perú, sufrió una grave crisis en deuda externa. Grandes préstamos de instituciones financieras y bancos comerciales se volvieron inapagables debido a la recesión global y el alza de tasas de intereses. Tanto en el Perú, la deuda creció bajo el mandato de Belaúnde. Esto es gracias a que, como era un militar, lo que él quería pues es comprar más armamentos. Éramos potencia militar, pero por el otro lado pues la crisis económica iba decayendo cada vez más. Y bueno, y en el tiempo de García, bueno, comprometido a sus ingresos nacionales y dificultando las políticas económicas de García, quien también rechazó los ajustes estructurales propuestos por la organización internacional. Un momento. En el segundo punto tenemos la crisis del sistema monetario internacional. En los 80 también el sistema monetario internacional enfrentó volatilidad debido al abono del patrón de oro por Estados Unidos y la crisis del petróleo. La inflación global aumentó, afectando también las economías emergentes como en el Perú, que como importador del petróleo sufrió las consecuencias de la crisis de la deuda externa de altas tasas de intereses. También en los 80 Latinoamérica adoptó políticas neoliberales, tanto como la privatización, liberación comercial, impulsadas también por el FMI y el Banco Mundial. Alan García, sin embargo, se opuso rechazando las reformas y enfrentándose a la corriente económica dominante. En este contexto internacional influyó decisivamente en su gobierno también. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesora, compañeros. Bien, si bien es cierto, continuando con la exposición, se habló sobre los antecedentes internacionales. Vamos a pasar ahora a los antecedentes nacionales que generaron la inflación en el gobierno de Alan García. Eh, Rotundamente, pues el Perú sufrió en este caso, una crisis económica durante ese tiempo, ese periodo, de los años 1985 a 1990. Uno de los principales antecedentes nacionales que contribuyeron a esta crisis, pues fueron una débil base económica y estructural. Una de ellas fue que dependían mucho de las exportaciones primarias, como la exportación del cobre y el petróleo. A raíz de que se generó esta inflación y sufrió la caída de estos productos, el Perú sufrió significativamente los ingresos, ¿no? Para el Estado. Otra de los antecedentes que afectaron a nuestro país fue un sector industrial poco desarrollado. Al ser el sector industrial poco desarrollado y débil, no tenía la capacidad económica y era poco diversificado para poder generar empleo y nuevas divisas. Seguido a esto, pues una alta informalidad laboral, lo que generó de que el gobierno de Alan García no pudiera
aplicar políticas económicas y fiscales para poder controlar esta crisis en el Perú. Bueno, el siguiente punto a tratar es un tema muy importante en el proyecto, que es la discusión del tema. Como sabemos, durante el primer gobierno de Alan García, entre 1985 y 1990, se implementaron políticas económicas, esto con el objetivo de frenar una crisis heredada, ¿no? Sin embargo, estas políticas resultaron en una inflación exorbitante y descontrolada, ¿no? Alcanzando aproximadamente más de 2000% anual en 1988. Lo que esto reflejó las graves desajustes económicos de la época. En este periodo es uno de los más complejos y controvertidos, ¿no?, de la historia económica del Perú. Y su análisis plantea preguntas sobre las políticas adoptadas, las causas de la crisis y también las lecciones que podemos aprender, ¿no?, de todo esto. Doy pase a mi compañero. Bueno, como conclusiones, eh, la inflación durante el primer gobierno de Alan García fue un evento complejo con causas multifactoriales. La política heterodoxas del gobierno y la falta de acceso al financiamiento externo y la inestabilidad política interna contribuyeron a esta crisis económica. Sumado a ello, pues el nacimiento del MRTA, ¿no? Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso, que fueron también causales de esta crisis que tuvo que afrontar el Perú durante esa época. Sin más, profesora, esta fue nuestra exposición. Muchas gracias por todo.